En Navidad, mi hermana me regaló un libro llamado Cómo ser menos tacaña. Todos pensaron que era divertidísimo. Sonreí, dije gracias y abrí su sobre. Dentro había una solicitud de préstamo que se suponía que debía confirmar. La partí por la mitad. Su rostro se descompuso al instante. Me llamo Camila Dran y tengo 32 años. Si hay algo que he aprendido sobre mi familia es que sonreímos ante cualquier cosa, bromas incómodas, resentimientos no expresados, incluso la lenta decadencia de relaciones que fingimos que siguen intactas. Pero esta última Navidad fue la primera vez que la máscara se resquebrajó, y fue Elise quien la golpeó. La Navidad en casa de mis padres siempre ha sido un desastre de una manera familiar y predecible, conversaciones forzadas, jamón demasiado cocido, regalos que no aciertan del todo. Pero este año, había una cierta pesadez en el aire desde el momento en que entré por la puerta. Elise llegó tarde, como era de esperar, pero se aseguró de que todos la notaran. Entró arrasando en el salón con un llamativo abrigo de piel sintética que claramente pensaba que gritaba lujo, aunque yo había visto el mismo abrigo y el mismo bolso supuestamente auténtico de Gucci en Facebook Marketplace la semana anterior. Besó a todos en la mejilla, actuando como si hubiera venido de una vida glamurosa en Europa en lugar de estar durmiendo en el sofá de su ex en Glendale. Todo en su entrada anunciaba, necesito atención, y todos nos preparamos para lo que fuera que tuviera planeado. No dejaba de mirarme mientras dábamos vueltas alrededor del árbol, esperando su momento. A Elise le encanta el espectáculo. He pasado años interpretando a la villana designada en sus dramas porque contraatacar solo empeoraba las cosas. Pero algo en la forma en que agarraba esa caja envuelta en papel dorado me dijo que este año buscaba una reacción mayor. Finalmente, me la entregó con una sonrisa tan amplia que parecía ensayada. Te he traído algo que realmente necesitas este año, dijo en voz alta, asegurándose de que toda la sala estuviera atenta. Lo abrí lentamente, no porque estuviera emocionada, sino porque me estaba preparando. Dentro había un libro con letras amarillas brillantes, Cómo ser menos tacaña. Un instante de silencio. Luego, la sala estalló. Risas de mis primos, un resoplido del tío Esteve, mi padre incluso golpeando el brazo del sofá como si fuera lo más gracioso que hubiera visto en su vida. Sonreí, no de verdad, sino por costumbre, la misma táctica de supervivencia que he usado desde la infancia. Si me río, no dolerá tanto. Si le resto importancia, tal vez ella no intensifique las cosas. Pero Elise no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. No olvides el sobre. Lo abrí. Un documento doblado en tres se deslizó. A primera vista, parecía un cheque. Luego me di cuenta de lo que realmente era. Una solicitud de préstamo. Su nombre ya estaba escrito, su información enviada y una nota adhesiva rosa señalando la línea etiquetada como cofirmante. Resoplé. Había envuelto su desastre financiero y me lo había entregado como un regalo de Navidad. Miré el papel, luego a ella. Sonrió como si este fuera un momento de unión. Sin decir una palabra, rompí la solicitud por la mitad, lenta y limpiamente, y dejé que los trozos cayeran en su regazo como papel de regalo desechado. La sala se quedó en silencio. Mi madre se congeló a mitad de servir la sidra. Un primo dejó de masticar a medio bocado. Mi padre se levantó, mirándome como si hubiera arruinado las fiestas. Jesús, Camila, murmuró como si yo hubiera cruzado alguna línea sagrada en lugar de negarme a un fraude financiero. El rostro de Elise se contrajo, atrapado entre la furia y la confusión, como si no pudiera decidir si debía hacerse la víctima o la agresora. Entré en la cocina, me serví una copa de vino, resoplé, y sentí mis manos firmes de una manera que no lo habían estado en años. Ella me siguió, su voz baja y venenosa. Estás siendo dramática, egoísta. Necesitaba ese préstamo, y sabes perfectamente que te lo habría devuelto. No tienes hijos. No tienes responsabilidades. Podrías haber sido útil por una vez. Antes de que pudiera responder, otra voz cortó la tensión. Mi madre salió de detrás de la puerta del frigorífico, con expresión tensa. Camila no te debe ni un céntimo. Y tal vez el año que viene deberías centrarte en arreglar tu vida en lugar de humillar a tu hermana. Elise parpadeó, atónita.
Por primera vez en años, no tenía una respuesta preparada. Se fue en silencio. Sin salida dramática, sin portazos, solo llaves, abrigo y silencio. Todos fingimos que la noche no se había arruinado. Comimos tarta y abrimos regalos mientras la habitación se sentía densa por el humo de un fuego que nadie quería reconocer. Mi padre intentó justificarlo. Es emocional. Está bajo presión. No lo decía en serio, pero yo sabía que no era así. Elise siempre había traspasado los límites, asumiendo que yo cedería como siempre lo había hecho. Pero esta vez, no lo hice. Y algo en el aire cambió por ello. 2 días después de Navidad, un mensaje de texto de papá apareció en mi teléfono. Elise dice que la humillaste. Solo discúlpate y haz las paces. Ni un solo estás bien. Ni un ¿qué pasó? Solo instrucciones para arreglar lo que Elise rompió. Miré la pantalla y luego respondí. Me dio una solicitud de préstamo envuelta como un regalo. Sin respuesta. Pensé que ese era el final. No lo fue. 4 días después, comenzaron las llamadas. Bancos preguntando si era consciente de que me habían puesto como referencia en solicitudes de préstamo. Uno incluso pidió una verificación de ingresos. Elise había usado mi información sin preguntar, sin avisar, sin importarle. No había aprendido la lección esa noche. Simplemente había afilado sus cuchillos. Fue entonces cuando el cambio realmente comenzó. Fue entonces cuando supe que la historia no era solo una humillación navideña. Era el acto de apertura de algo mucho más grande. La primera señal de que Elise no había terminado no vino de ella, sino de un número que no reconocí. Contesté, esperando una llamada de spam, solo para escuchar una voz profesional y cortante preguntando, ¿es usted Camila Drennan? Llamamos para confirmar que es consciente de que ha sido incluida como referencia para una solicitud de préstamo. Se me encogió el estómago. No solo porque hubiera usado mi nombre, sino porque ni siquiera se había molestado en ocultarlo. 4 bancos diferentes llamaron en los siguientes días. 4. Elise había esparcido mi información como confeti, esperando que alguna institución la aprobara. Eso no era desesperación. Era un sentimiento de derecho disfrazado de impotencia. Inmediatamente presenté una alerta de fraude y congelé mi crédito. Me llevó menos de 10 minutos, pero mis manos temblaron todo el tiempo. No de miedo, sino de ira. Una ira densa e hirviente que me había pasado la mayor parte de mi vida adulta tragando. Le envié un mensaje de texto una vez, solo una vez. No vuelvas a usar mi nombre. No respondió. Ni una disculpa, ni una negación, ni una explicación de pánico. En su lugar, lo hizo público. 3 días después, publicó una foto cuidadosamente recortada de ella y mi padre en Instagram, haciendo parecer que estaban disfrutando de un momento perfecto padre e hija post-vacacional. El pie de foto decía, algunas personas olvidan el significado de la familia. Me alegro de tener todavía la mía. Los comentarios llovieron exactamente como ella quería. Mantente fuerte. Los que odian van a odiar. Tú eres la resiliente. Antiguos compañeros de piso, conocidos que apenas recordaba. Incluso parientes lejanos intervinieron, validando su narrativa sin saber una sola verdad. No respondí. No mordí el anzuelo. No me defendí. Al menos no públicamente. La bloqueé de todo, teléfono, redes sociales, correo electrónico, cada portal que pudiera usar para convertir mi vida en contenido. Mi madre me llamó a las pocas horas. Bloquearla solo empeorará las cosas, susurró como si Elise estuviera acechando en los conductos de ventilación. Respiré hondo. Ya no es mi trabajo facilitar las cosas. No discutió. Solo suspiró profundamente, el sonido de años de agotamiento. Mientras tanto, Elise se mudó a casa de mi madre solo por unos días para poder organizarse. Yo sabía lo que eso significaba. Ya había visto esta película antes, y como siempre, los pocos días se convirtieron en bolsas de basura sin desempacar en la habitación de invitados, botes de productos para el cuidado de la piel derramándose por el mostrador del baño y vasos de Starbucks reproduciéndose en la mesita de noche. Dormía hasta el mediodía,
ponía TikToks a todo volumen como si fuera la única persona en la casa y lo llamaba energía creativa. Le dijo a mi madre que estaba entre oportunidades y que no estaba hecha para la mediocridad. Cuando mi madre le preguntó qué oportunidad estaba persiguiendo, Elise se encogió de hombros y se fue. A los 5 días, mi madre llamó sonando agotada, con la voz quebrada. No mueve un dedo. Hoy ha pedido 3 comidas a DoorDash. Una era solo té de burbujas. Bajó la voz. Dijo que está trabajando en una presentación de proyecto. ¿Una presentación para qué? Pregunté. Mi madre suspiró. Simplemente salió de la habitación. Por primera vez, oí algo nuevo en el tono de mi madre. Algo cercano al arrepentimiento. Papá llamó después. Estás siendo fría, me dijo, castigándola por pedir ayuda. No pude evitar la pequeña risa amarga que se me escapó. Reparaciones de coches, alquileres de emergencia, rescates de tarjetas de crédito, miles a lo largo de los años. ¿Cuándo devolvió algo de eso? Él dudó. Eso es diferente. ¿Cómo? Otro silencio. Luego colgó. Pero Elise no había terminado. El siguiente golpe llegó en forma de un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Alguien me había acusado anónimamente de trabajar como autónoma para un competidor usando recursos de la empresa. Se adjuntaban capturas de pantalla reales, pero sacadas de contexto de un proyecto de rediseño logístico que había hecho años atrás. Capturas de pantalla que le había mostrado a Elise cuando dijo que quería aprender sobre diseño de experiencia de usuario. Las había guardado durante años. Resoplé. Esperando el día en que pudiera usarlas como arma. Pasé las siguientes 48 horas buscando marcas de tiempo, mensajes de Slack, archivos archivados, cualquier cosa para demostrar que el trabajo era mío y no robado. Recursos Humanos me creyó finalmente, pero me dieron una advertencia. Sé más cautelosa con quien compartes contenido. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo. Elise no solo había invadido mis finanzas o mi paz. Había entrado en mi carrera. Ya no estaba en caída libre. Estaba tomando represalias. Empezó a contactar a gente de mi vida. Su siguiente objetivo fue mi ex, el que me engañó con su ex compañera de piso, con quien no había hablado en más de un año. Le dijo que yo no estaba bien, que me estaba aislando, que tal vez debería contactarme por si acaso. Él me envió capturas de pantalla. Elise no era sutil. Quería que él se preocupara. Quería que me contactara. Quería desestabilizarme emocionalmente. Le salió el tiro por la culata. Él la bloqueó. La bloqueé de nuevo en cada nueva cuenta anónima que intentó. No terminó ahí. 2 de mis amigas también me contactaron, ambas habían recibido extraños mensajes directos. Elise le dijo a una que me había vuelto paranoica. Le dijo a la otra que temía por mi seguridad porque había cortado lazos con todos los que se preocupaban. Estaba plantando semillas a través de personas que ni siquiera se conocían entre sí, construyendo una narrativa en la que ella era la hermana preocupada y yo era la que estaba perdiendo el control. Ese fue el momento en que algo en mí se rompió de una manera tranquila y silenciosa. Lo bloqueé todo. Contraseñas, autenticación de 2 factores, viejos Google Drives, documentos compartidos, cualquier cosa que pudiera manipular. Borré mensajes, eliminé accesos pasados, cerré cada puerta que una vez había dejado abierta descuidadamente. Ella solía ser descuidada. Ahora era calculadora. Mientras tanto, mi madre llegó a su límite. Le dio a Elise un ultimátum silencioso. Consigue un trabajo o múdate. Por un momento, casi creí que este podría ser el punto de inflexión de Elise. Pero reaccionó exactamente como Elise reacciona a todo lo que no puede controlar. Lo convirtió en una actuación. La amiga de mamá le consiguió una entrevista en una firma de contabilidad, un puesto de recepcionista. No glamuroso, pero estable. Elise fingió trabajar en un currículum que parecía hecho deprisa en Canva. Se vistió con tacones y un blazer y salió de casa temprano como si estuviera entrando en un nuevo capítulo. Regresó 3 horas después con una bolsa de compras y un pretzel a medio comer.
Cuando mamá le preguntó cómo había ido, Elise puso los ojos en blanco. ¿Lo cancelé? La energía no era buena. Luego se encerró en la habitación de invitados y publicó una selfie con el pie de foto: protege tu paz, incluso si lo llaman pereza. Esa noche, mi madre cerró con llave su vitrina de vinos y escondió su bolso. No me sorprendió. Al día siguiente, papá llamó para informarme, no para preguntar, no para discutir, que le estaba dando a Elise un poco de ayuda, y que yo ya había dejado claro mi punto. Colgó antes de que pudiera responder. No me importaba el dinero. Me importaba el hecho de que todos seguían lanzando salvavidas a la persona que seguía prendiendo fuego al barco. Podía sentir el próximo colapso venir. Podía sentir el terreno emocional cambiando, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. No tardó mucho para que Elise pasara del caos a la destrucción. Cuando se dio cuenta de que la paciencia de mi madre se estaba agotando y la mía se había ido hacía mucho tiempo, cambió a una nueva táctica: controlar la narrativa. Si no podía obtener simpatía a través de nuestra familia, la cosecharía en otro lugar. El incidente de la entrevista de trabajo falsa fue solo el comienzo. Se había vestido como si se dirigiera a una sala de juntas ejecutiva, salió por la puerta con una confianza que no se había ganado y volvió a casa solo con bolsas de compras y una historia sobre mala energía. Esa misma noche, después de encerrarse en la habitación de invitados, grabó una selfie melancólica y con luz suave con el pie de foto: protege tu paz, incluso cuando usan tu ambición como arma. Los comentarios arrullaban con apoyo: te mereces algo mejor, nunca te conformes, la gente odia lo que no puede ser. Ella lo absorbió. Mamá endureció silenciosamente sus límites, cerró con llave su vitrina de vinos, escondió su bolso, movió su joyero a su habitación. No lo dijo en voz alta, pero podía oír el cambio en su voz cada vez que hablaba. El amor no estaba desapareciendo. Se estaba retirando en defensa propia. Pero papá redobló sus esfuerzos. Cuanto más se desmoronaba Elise, más intentaba el rescatarla. Le estoy dando a Elise un poco de ayuda, me dijo una tarde, con la voz severa como si estuviera dando noticias de importancia nacional. Ya has dejado claro tu punto, pero no voy a verla desmoronarse. Pensé en las tarjetas de crédito que le había pagado, el alquiler que cubrí, los innumerables rescates que él nunca supo que le proporcioné porque no quería crear problemas. Pensé en la forma en que Elise solía presumir ante sus amigas de que Camila siempre cede al final. Pensé en todo lo que había quemado. Mi tiempo, mi dinero, mi confianza. Pensé: ¿cuánto más esperas que dé? Cuando me colgó a mitad de la frase, eso me lo dijo todo. Luego llegó el siguiente golpe. Un correo electrónico de Recursos Humanos. Asunto: urgente. El tipo de correo electrónico que te revuelve el estómago incluso antes de abrirlo. Alguien había informado anónimamente que estaba trabajando como autónoma para un competidor y usando los sistemas de la empresa para hacerlo. Se adjuntaban capturas de pantalla, archivos reales de un proyecto que completé el año anterior. Capturas de pantalla que le había mostrado a Elise cuando me rogó que le enseñara los fundamentos de la experiencia de usuario. Había afirmado que quería cambiar al sector tecnológico, y como una idiota, la creí. Guardó todo lo que le envié no para aprender, sino para usarlo más tarde. Durante 2 días, apenas dormí, revisando carpetas de proyectos archivados, mensajes de Slack, marcas de tiempo y correos electrónicos para demostrar que cada píxel era mío. Recursos Humanos me creyó finalmente, pero me enviaron una advertencia sobre compartir trabajo interno fuera de la empresa. La humillación de tener que explicar el sabotaje de mi hermana fue una herida que no esperaba que sangrara tanto. Después de reenviar la cadena de correos de Recursos Humanos a mi madre, el silencio se apoderó de la línea. Finalmente, susurró: ella hizo eso. No a la defensiva, no con desdén, solo cansada. Tan cansada que sentí una grieta en algo viejo y rígido entre nosotras. Pero Elise no se detuvo en mi trabajo. Contactó a personas de mi vida, personas que no estaban preparadas para su manipulación. Mi ex, el que me engañó con su antigua compañera de piso, me envió una cadena de textos y capturas de pantalla. Elise le dijo que no estaba bien, que me estaba aislando peligrosamente, que debería contactarme por seguridad. Lo enmarcó como preocupación, pero elaboró cada frase para causar duda.
No era sutil. Quería que él entrara en pánico. Quería que se pusiera en contacto. Quería que el caos volviera a mí. Él la bloqueó. Luego, mis amigas comenzaron a recibir extraños mensajes directos. Una dijo que Elise le preguntó si habían notado mi paranoia. Otra dijo que Elise estaba preocupada por mi estado mental. Elise no estaba en caída libre. Estaba construyendo una base, construyendo una nueva realidad donde ella era la hermana preocupada y yo era la reclusa desquiciada. Fue entonces cuando una fría claridad se instaló en mí. No estaba tratando de reconciliarse. No estaba tratando de obtener ayuda. Estaba tratando de destrozarme desde fuera hacia adentro. Comencé a cerrar cada puerta por la que podía colarse. Cambié contraseñas, habilité la autenticación de 2 factores, cerré viejos Google Drives, eliminé el acceso compartido de archivos antiguos, limpié cada plataforma que pudiera usar para volver a torcer mi vida. Ya no era descuidada. Era calculadora. Y me di cuenta de algo aterrador. Elise siempre había pensado en mí como la segura, la responsable, la estable, a la que podía empujar, tirar y usar sin consecuencias. Pero ahora esa seguridad se había ido. Ya no era su ancla. Era su amenaza, y eso la hacía peligrosa. Mientras tanto, mamá se estaba desmoronando a su manera silenciosa. Las llamadas nocturnas comenzaron a sonar más como confesiones. Ha pedido a DoorDash 3 veces hoy, susurró una vez. Una era solo té de burbujas. Otra noche, dice que está en un capítulo de sanación y se niega a lavar sus platos porque bloquea su flujo de energía. No sabía si reír o llorar. Esto no era excentricidad. Esto era caos envuelto en espiritualidad e irresponsabilidad armada. Finalmente, mamá se quebró. No en voz alta, no dramáticamente, simplemente de manera decisiva. Empacó las pertenencias de Elise, neceseres de maquillaje, botes de productos para el cuidado de la piel desordenados, ropa, 2 aros de luz, una pila de libros de autoayuda apenas abiertos en 3 bolsas de basura industriales. Las colocó en el garaje y llamó a Elise a la cocina. Su voz era firme. «Necesitas irte». Elise reaccionó de la única manera que sabe hacerlo. Montó una actuación. Lloró. Gritó. Acusó a mamá de ser abusiva. Se grabó a sí misma en medio de un ataque de nervios, con la voz temblorosa, diciendo que estaba siendo desechada como basura por la mujer que la crió. Luego llamó a nuestro padre, su paracaídas eterno. ¿Él vino? No miró a mi madre. No preguntó qué pasó. No preguntó cómo estaba. Solo ayudó a Elise a cargar las bolsas en su coche mientras ella sollozaba teatralmente detrás de él y se fueron sin decir una palabra. Esa noche, Elise publicó una historia desde el asiento del copiloto del coche de papá. La iluminación era tenue, su rostro medio en sombras. El pie de foto decía, a veces solo te tienes a ti mismo, y a veces eso sigue siendo demasiado para ellos. Luego nada durante una semana. Resoplé. Luego 2. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni publicaciones, ni siquiera una de sus citas crípticas sobre cortar la energía tóxica. El silencio se sentía antinatural, como una cuerda que se tensa pero aún no se rompe. Me decía a mí misma que disfrutara de la paz, pero una parte de mí sabía que no debía. Elise nunca desaparece a menos que se quede sin opciones o esté planeando algo más grande. Elise no reapareció de la manera en que lo hace la gente normal. Ni una llamada, ni una disculpa, ni una explicación. En cambio, alguien en un chat de grupo me reenvió un enlace una mañana con el mensaje, ¿es esto sobre tu hermana? El enlace se abría a una página de GoFundMe titulada, Empezar de nuevo después del abuso familiar. Y allí estaba ella, Elise, con el pelo desordenado, los ojos rojos, de pie en lo que parecía el baño de una gasolinera, fotografiada desde un ángulo bajo como si hubiera estado llorando justo antes de pulsar grabar. La descripción se leía como un guión dramático sobre su viaje. Desechada por su madre, traicionada por su única hermana, manipulada durante años, luchando valientemente por reconstruir su vida después de ser expulsada sin nada. Era una clase magistral de manipulación emocional. Y a mitad del párrafo,
Enterrado entre líneas sobre sobrevivir al trauma emocional y confiar en la fuerza de Dios, me mencionó por mi nombre. Camila se negó a ayudar. Me vio ahogarme y se fue. Mi teléfono no paraba de vibrar mientras extraños donaban. Los comentarios llovían. Mantente fuerte, chica. La familia puede ser tan cruel. Te mereces algo mejor. Ella respondía a casi todos agradeciéndoles por creerla, por apoyarla, por ver su verdad. Ni una sola vez mencionó las alertas de fraude, la queja a recursos humanos, los mensajes directos secretos, las llamadas del banco. Creó su papel de heroína incomprendida a la perfección. No dije nada públicamente. No denuncié la recaudación de fondos. No la llamé. No me expliqué a extraños. Simplemente observé en silencio mientras Elise construía un mundo de fantasía donde ella era la superviviente herida y yo era la villana. Dolió de una manera profunda e inesperada. No porque la gente la creyera, sino porque necesitaba que yo fuera el monstruo para que su historia tuviera sentido. Luego volvió a guardar silencio. Pasó una semana. Ni historias, ni publicaciones, ni actualizaciones. Los fondos dejaron de llegar. Por primera vez en meses, el ruido digital a su alrededor se detuvo por completo. Entonces sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Dejé que fuera al buzón de voz. Más tarde, lo escuché. Una voz de mujer, profesional, nítida. Hola, soy Andrea del programa de admisión de viviendas de transición. Elise la ha puesto como su contacto de emergencia. Está solicitando una plaza y necesita que alguien responda por su fiabilidad. ¿Fiabilidad? Mi hermana, que había utilizado mi amabilidad como un arma durante años, quería que yo respondiera por su fiabilidad. Devolví la llamada inmediatamente. No, dije con calma. No me involucraré. Ya no formo parte de su situación. Hubo una breve pausa al otro lado, una pausa que se sintió como comprensión, no como juicio. Entendido. Respondió la mujer. Lo anotaré. Eso debería haberme hecho sentir culpable. En cambio, me hizo sentir firme, como si un límite finalmente hubiera echado raíces. Pero Elise no había terminado. Para entonces ya se había redactado una carta legal de cese y desistimiento, algo en lo que me ayudó un amigo abogado, detallando el sabotaje a recursos humanos, el uso fraudulento de mi información, los mensajes directos difamatorios. La envié por correo certificado. Se requería firma. Ella la firmó. 3 horas después, todas sus cuentas de redes sociales se oscurecieron, borradas, limpiadas, desaparecidas. No se disculpó. No se defendió. No arremetió. Simplemente desapareció de una manera que se sintió deliberada, estratégica, calculada. Mi padre llamó esa tarde. No preguntó si estaba bien. No preguntó qué había hecho ella. En cambio, su voz temblaba de ira. ¿De verdad le enviaste a Elise amenazas legales por malentendidos? ¿Quieres ver las capturas de pantalla? Pregunté. No respondió a eso. No quería pruebas. Las pruebas lo obligarían a ver a Elise con claridad, quizás por primera vez. En su lugar, espetó. Estás yendo demasiado lejos. Sigue siendo tu hermana. No se está comportando como tal, dije. Resoplé. Colgó sin decir una palabra más. Pasaron los días. Silencio. Demasiado silencio. El tipo de silencio que se siente como si alguien contuviera la respiración, esperando la próxima explosión. Dejé de revisar mi teléfono obsesivamente. Dormí toda la noche. Pasé mis días sin mirar por encima del hombro. Se sentía como una tregua temporal, una calma espeluznante antes de la ruptura final. Entonces llamó Morgan. Morgan, mi prima, la pacificadora, la mediadora, la única persona que siempre intenta mantener unida a la familia, incluso cuando le duele. Estaba llorando. Me dijo que Elise la había llamado, suplicando un lugar donde quedarse. Le dijo que había perdido su situación de vivienda, que papá ya no la apoyaba, que solo necesitaba una semana. Morgan,
que se habría desvivido por ella hace 6 meses, dijo, no, no puedo hacerlo más. Susurró, finalmente te creo. Finalmente lo veo. En ese momento, escuchar a alguien más ver a Elise con claridad, se sintió como si una válvula de presión se liberara dentro de mí. Elise finalmente había quemado el último puente que pensó que siempre estaría allí. Y luego vino el desenlace final. Morgan me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla de una invitación de boda de meses atrás, la que me había enviado mucho antes del caos. Nunca había confirmado mi asistencia, no por despecho. Simplemente no tenía la capacidad emocional para sentarme en una habitación llena de gente fingiendo que éramos una familia normal. Pero 3 días antes de la boda, Morgan me envió otro mensaje. «Qué ganas de verte este fin de semana. Me alegro mucho de que tú y Elise hayáis arreglado las cosas». ¿Arreglado las cosas? No había hablado con Elise en casi un mes. En ese preciso momento, otro mensaje de texto vibró de Liv, nuestra otra prima, una grabación de pantalla. Elise había publicado una conversación falsa de iMessage, textos fabricados donde supuestamente me disculpaba, decía que la extrañaba, decía que quería hacer las paces en la boda. Ella respondió en el hilo falso diciendo que me perdonaba. Incluso imitó mi estilo de escribir mensajes de texto, mi antiguo nombre de contacto, mis hábitos de puntuación, los emojis que uso. La gente se lo creyó. Morgan se lo creyó. Todo el mundo se lo creyó. Ese era su plan. Crear una reunión ficticia y esperar que yo apareciera para mantener viva la mentira. No lo hice. Llamé a Morgan y le expliqué todo. Sonaba conmocionada, avergonzada. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué haría eso? Porque necesita ganar, incluso si tiene que falsear el marcador. Le dije que no iría a la boda. Ella lo entendió. Y Elise fue de todos modos. Por supuesto que lo hizo. Llegó tarde vistiendo un vestido blanco largo con pedrería y una abertura hasta la cadera como si quisiera el protagonismo de la novia. Abrazó a gente con la que no había hablado en años, agarró a Morgan para una foto y la publicó con el pie de foto, cuando el perdón lidera, las familias sanan. Orgullosa de estar a tu lado hoy. Morgan me envió un mensaje de texto después de la ceremonia. Le dijo a todo el mundo que no querías arruinar tu progreso. Estaba creando su propia realidad y la estaba vendiendo como el Evangelio. 2 días después, los mensajes comenzaron de nuevo. Esta vez de alguien con quien no había hablado desde mi primer trabajo después de la universidad. Me reenviaron un correo electrónico de Elise. Afirmaba que estaba recopilando testimonios para un asunto legal que involucraba a Camila y preguntaba si tenían algún recuerdo de mí siendo emocionalmente inestable en el lugar de trabajo. No era una broma. No era una exageración. Era un intento de destruir mi reputación por escrito. Fue entonces cuando contacté a un abogado y envié el cese y desistimiento. Después de que lo recibió, desapareció de Internet. Sentí como si la cuerda finalmente se hubiera roto. El silencio debería haberse sentido como paz, pero no fue así. Se sentía como estar en el centro de un campo quemado. Sin llamas, sin humo, solo la inquietante quietud que viene después de la destrucción. Mi madre y yo hablábamos más a menudo ahora, aunque nuestras conversaciones sorteaban el cráter que Elise había dejado atrás. Papá apenas me contactaba, excepto para actualizaciones escuetas. Elise está resolviendo sus cosas. Elise solo necesita tiempo. Siempre en su defensa, sin importar el daño que causó. Luego, una tarde, apareció un mensaje de papá con un asunto que parecía una trampa. Cena familiar. Hablemos. Sin explicación, sin contexto, solo una expectativa. Casi lo borro, pero mi madre llamó 1 hora después. Sonaba resignada. Voy solo porque si no, dirá que soy yo la que nos mantiene divididos. Hizo una pausa. No te pediré que arregles nada, Camila, pero creo que deberías estar allí. Acepté. No porque creyera que le debía algo a Elise, no porque pensara que la cena traería sanación, sino porque quería escucharla decir lo que fuera que planeara decir sin filtros, sin líneas ensayadas, sin el brillo de una audiencia de redes sociales. El domingo por la noche, entramos juntas en casa de mi padre.
Todo estaba preparado, velas encendidas, copas de vino ya llenas, la mesa puesta como si esperara convocar una pintura de Norman Rockwell en lugar de a dos hijas que apenas podían estar en la misma habitación sin que el aire se resquebrajara. Elise se sentó a la mesa y se veía diferente. No humilde, no arrepentida, solo pequeña, desinflada, cansada de una manera que nunca antes había visto. El tipo de cansancio que proviene de quedarse sin mentiras que contarse a uno mismo. Su ropa estaba ligeramente arrugada, el pelo recogido con una goma barata, la cara sin maquillaje, sin filtros, sin contorno, sin brillo, sin actuación restante. Nos sentamos y comimos en un silencio casi total. Papá habló la mayor parte del tiempo. Historias del trabajo, historias de los vecinos, resultados de fútbol. Mamá apenas picoteó su comida, con los ojos fijos en algún punto en el centro de la mesa como si no pudiera creer que estaba reviviendo esta escena de nuevo. Elise no me miró, ni una sola vez. Entonces papá dejó el tenedor y se aclaró la garganta. Pude notar que el discurso se avecinaba. El que había practicado en el espejo. Esta familia necesita sanar, comenzó. Necesitamos superar los rencores, los malentendidos. Tenemos que seguir adelante. Me miró, luego a Elise como si fuéramos igualmente responsables del incendio que ella inició. Todos estamos sufriendo, continuó. Pero el perdón es la única forma en que las cosas mejoran. Elise inhaló suavemente, preparándose para su momento en el escenario. Excepto que esta vez, no quedaba escenario. Sé que fui demasiado lejos, comenzó. Su voz era más suave de lo que esperaba. Estaba herida. ¿Eta qué? No estaba pensando con claridad. Lo siento. Las palabras eran correctas, pero el tono era incorrecto. No aterrizaron. No se sentían arraigadas en la verdad. Se sentían como líneas que había memorizado. Una disculpa ensayada de alguien que sabía que tenía que decirlo, pero no entendía lo que significaba. He perdido mucho, continuó, mirando brevemente a papá, pido compasión. No de él, asintió suavemente hacia mi madre. Sino de ti. La miré durante un largo momento. Luego dije con calma, no quieres compasión. Quieres acceso. El aire en la habitación se congeló. Mi padre intentó intervenir, pero levanté una mano para silenciarlo. Elise, dije con ecuanimidad. No voy a apoyarte más. Ni dinero, ni vivienda, ni referencias laborales, nada. Si quieres reconstruir, tendrás que hacerlo sin arrastrarme de nuevo. Mi madre dejó escapar un aliento tembloroso, un sonido a medio camino entre el alivio y el dolor. El rostro de Elise no se desmoronó. No lloró. No se enfureció. Solo asintió una vez, como si se hubiera preparado para esto. Terminamos la noche fingiendo que la conversación había sido productiva. Papá me abrazó con brazos rígidos. Mamá se demoró, apretándome la mano como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Elise no habló cuando salí de la casa. Pensé que ese sería el final. Pero los finales en mi familia rara vez se mantienen así. Pasaron 4 meses. 4 meses de silencio, que en el mundo de Elise nunca es realmente silencio. Es incubación. Entonces apareció un nuevo correo electrónico de papá en mi bandeja de entrada. Cena de domingo. Todos estáis invitados. Sin mención de Elise. Sin contexto. Sin previo aviso. Mi madre me escribió por separado. Dice que está cambiando las cosas. Por favor, solo ven. No tienes que decir nada. Así que fui. La casa estaba más silenciosa esta vez, pesada por la anticipación. Elise ya estaba sentada a la mesa cuando llegué. Se veía ordinaria, no glamurosa, no trágica, simplemente allí. Su pelo estaba lacio, sus uñas sin pintar. Llevaba un jersey de cuello alto inapropiado para el clima cálido, como si intentara desaparecer detrás de la tela. Me saludó con la cabeza, apenas un saludo, apenas una presencia. La cena comenzó. Papá volvió a hablar, llenando el silencio con actualizaciones sin sentido. Mamá no dijo nada.
Elise miraba su plato. Entonces papá finalmente dirigió la conversación hacia la verdadera razón por la que estábamos allí. Lo está intentando, dijo con cuidado. Trabajo a tiempo parcial, manteniéndose limpia, buscando programas de certificación. No ha sido fácil. Me miró. Tú lo sabes. No respondí. Entonces Elise habló. No pido mucho, dijo en voz baja. Solo necesito un poco de ayuda para mantenerme en el buen camino. La miré. Miré a mi madre, luego a mi padre. Esperé. Mi trabajo no paga lo suficiente como para que me aprueben un lugar, continuó Elise. Solo necesito que alguien CEO firme un contrato de alquiler para un estudio. No dinero, solo una firma. No respondí, pero mamá sí. Ella ya dio más que nadie, dijo mi madre, con la voz más fuerte que le había oído en meses. No puedes seguir pidiéndole que pague por la sanación. Elise se estremeció, no dramáticamente, pero lo suficiente como para romper la ilusión. Mi padre se echó hacia atrás, frustrado. Entonces, simplemente vamos a dejar que vuelva a fracasar. Mamá no perdió el ritmo. Quizás fracasar es la única forma en que aprende. La habitación se sumió en el silencio. Después de la cena, mientras buscaba mi abrigo, Elise me siguió hasta la puerta. No suplicó. No lloró. No fingió nada. Simplemente dijo, esta vez, de verdad lo estoy intentando. Sostuve su mirada por un momento, luego respondí con la verdad. Entonces inténtalo sin mí. Ella asintió una vez, como si supiera que iba a suceder mucho antes de que lo dijera. Mientras salía, mi padre me llamó. Sigue siendo tu hermana. No me di la vuelta. Solo dije, eso no siempre es algo bueno. Y eso fue todo. Sin explosión, sin colapso dramático, sin transformación repentina, solo un patrón roto que finalmente dejó de repetirse porque dejé de participar. Una familia que todavía finge que las cosas no estaban fracturadas sin posibilidad de reparación. Una hermana que se quedó sin gente a quien culpar. No he sabido de Elise desde esa noche. Pero por primera vez en mi vida, ya no estoy vigilando la puerta.